Antes de empezar, quiero dar mi más solemne respeto al tema que vamos a abordar. Sea tu nombre santificado en la tierra y en los cielos. Desde la antigüedad, el nombre es identidad, destino y esencia. Decir el nombre de alguien es tocar su alma. Los nombres nos identifican y describen. Un nombre no es solo un sonido. Nuestros nombres nos conectan a un propósito y revelan una misión, así como lo hizo con Abraham, Moisés y Jesús. Existe un nombre que sostiene la existencia misma, un nombre que no es palabra, sino presencia. El nombre de Dios no es un adorno, es su ser mismo interpretado en letras. En libros antiguos lo conocen como el tetragramatón. Algunos lo asocian a la superstición o la brujería, pero su origen es bíblico y sacro. En griego significa el nombre de 4 letras. Moisés preguntó a la zarza ardiente, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta fue, Eheye, Asher, Eheye, que en hebreo antiguo significa, yo soy el que soy. Ese nombre no era un conjuro, era la definición misma de la existencia. El Eterno se revelaba como aquel que es, que fue y será. El que no depende de nada, el que existe por sí mismo. En la antigüedad, el nombre se pronunciaba, pero poco a poco fue reservado solo al templo. Después, únicamente en el día de la expiación. Se cuentan historias que con solo la mención de su nombre se obraban milagros, sanaciones y manifestaciones del mundo espiritual, tal como lo indica el Talmud. Cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre en el templo, todos los que lo escuchaban caían sobre su rostro. El nombre doblaba la realidad. El tiempo y el espacio se sometían a la eternidad. Por esta razón, los sacerdotes dejaron de pronunciarlo en voz alta. Lo pronunciaban hacia adentro, como tragándolo, para que no fuera profanado por los labios indignos. El nombre se volvió silencioso con el tiempo, un secreto guardado, esperando un corazón preparado. En la antigüedad, el hebreo antiguo no tenía vocales de forma escrita, se pasaban de forma oral. Solo quedaron las consonantes. Un nombre escrito en silencio. ¿Cómo se pronuncia un nombre sin vocales? Algunos lo han interpretado como Yahvé, otros como Jehová, pero la verdad es que no la sabemos. Las letras son brasas ocultas esperando arder después de 3000 años. Al ver las 4 letras, el pueblo no las pronunciaba por respeto. Lo reemplazaban con Adonai, Hashem, Elohim. Los griegos, Kyrios. No era ocultar el nombre, era protegerlo con reverencia. Siglos después, los masoretas añadieron puntos vocálicos, pero esos puntos no eran la voz original, simplemente eran recordatorios para sustituir la verdadera pronunciación. El secreto del tetragramatón
no es un rompecabezas lingüístico, es un misterio espiritual. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. El nombre encierra el tiempo. Es el verbo ser en todos los tiempos. Nosotros existimos porque fuimos causados. Nuestros padres nos trajeron. El universo nos sostiene. Pero Él existe por sí mismo. No tiene principio ni fin. Es el ser absoluto, la fuente del todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, aquí les traigo el misterio más fascinante. Respirar es nuestra forma de estar con Él. Así como los ángeles se sostienen en la luz, nosotros nos sostenemos en el aliento que pronuncia su nombre. Preguntar si el hombre percibe al Eterno es como preguntarle a un pez si es consciente del agua que lo cubre. El nombre no es un amuleto y ni es conjuro. Cuidado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Quien lo usó en vano atrajo juicio. El libro de la sabiduría lo recuerda. Al pronunciar el nombre indebidamente, su boca se hizo culpable. No se trata de sílabas mágicas, se trata de eternidad pura. Por eso fue guardado con respeto. El pueblo nunca olvidó el misterio, solo lo escondió y se fue olvidando de generación en generación, esperando el tiempo de su revelación. El nombre de Dios no es solo letras antiguas, es el susurro del ser mismo, el aliento eterno, la presencia que sostiene cada instante de nuestras vidas. Quizá un día se nos revele la verdadera pronunciación. Hasta entonces, cada inhalación y cada exhalación son una oración en sí misma. Es lo más cercano que tenemos a su pronunciación. Un suspiro que pronuncia en secreto el nombre del Eterno.